Empezamos, faltan muchos compañeros, ahorita vemos por qué. Comenzamos cuando gusten. Sí, bueno, ya voy a empezar. Vamos a hablar sobre los agentes térmicos. Como introducción tenemos que los agentes térmicos superficiales van a ser aquellos que van a cambiar la temperatura de la piel y de los tejidos subcutáneos. Por el contrario, los agentes de calentamiento profundo son los que van a incrementar la temperatura de tejidos situados a mayor profundidad, como los músculos grandes y las estructuras periarticulares. Y estos generalmente llegan hasta una profundidad de 5 centímetros. ¿Le puedes dar, por favor? Gracias. Bueno, la aplicación terapéutica de los agentes térmicos van a dar lugar a la transferencia de calor al cuerpo del paciente o desde el cuerpo del paciente y entre los tejidos y líquidos del cuerpo. La transferencia del calor se va a producir por conducción, convección, conversión, radiación o evaporación. Los agentes de calentamiento van a transferir calor al cuerpo, mientras que los agentes de enfriamiento van a transferir calor desde el cuerpo hacia el exterior. La termorregulación em, que realiza el cuerpo también va a utilizar los procesos que mencioné antes para poder mantener la temperatura corporal central y para poder mantener el equilibrio entre la producción de calor interno resultante del metabolismo y la pérdida o la ganancia del calor de la superficie de la piel. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el calor específico. Bueno, el calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un peso determinado de un material, un número concreto de grados. Bueno, el calor específico de diferentes materiales, como viene en esta tabla. Bueno, tenemos que, por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 4.19, el aire de 1.01, la media para el cuerpo humano es de 3.56, la piel de 3.77, el músculo de 3.75, la grasa de 2.30 y el hueso de 1.59. Por ejemplo, la piel tiene un calor específico mayor que la grasa o el hueso, y el agua va a tener un calor específico mayor que el aire. Los materiales con un calor específico elevado van a requerir más energía para poder alcanzar el mismo aumento de temperatura que el de los materiales con un calor específico más bajo. Y bueno, el calor específico de un material se va a expresar generalmente por julios, em, por gramo por Celsius. Bueno, algunos modos de transferencias de calor vamos a tener que, bueno, el calor se puede transferir al cuerpo desde o dentro del mismo al exterior por conducción, convección, conversión y radiación o evaporación, como lo he mencionado anteriormente. ¿Le das, por favor? Bueno, la conducción, va a ser el resultado del intercambio de energía por colisión directa entre las moléculas de dos materiales a diferentes temperaturas. El calor se va a conducir desde el material que tenga mayor temperatura al que tenga menor temperatura. Y va a colisionar las moléculas que se van a mover rápidamente del material más caliente al del material más frío. Y así va a causar su aceleración. La transferencia del calor va a continuar hasta que la temperatura y que la velocidad del movimiento molecular de ambos materiales sean iguales. Y bueno, si el agente físico utilizado está a más temperatura que la piel del paciente, el calor pues se va a transferir del agente hacia el paciente y la temperatura de los tejidos superficiales que estén en contacto va a aumentar. Y en cambio, si el agente físico que es utilizado está frío, la piel del paciente va a transferir el calor, se va a transferir desde el paciente hacia el agente
y así la temperatura de los tejidos superficiales que estén en contacto con el agente van a disminuir. Y bueno, también se puede transferir el calor desde una zona del cuerpo hasta hacia otra por medio de la conducción. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la velocidad de transferencia de calor por conducción. El ritmo al cual se transfiere calor por conducción entre dos materiales va a depender de la diferencia de temperatura entre estos materiales, su conductividad térmica y también su área de contacto. La relación de estas variables se va a expresar mediante la siguiente fórmula, que es velocidad de transferencia de calor igual al área de contacto por la conductividad térmica por la diferencia de temperatura sobre el grosor del tejido. Bueno, de la anterior fórmula se van a derivar varias recomendaciones para la transferencia del calor por conducción. La primera es que cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura del agente del calentamiento o enfriamiento y la parte del cuerpo sobre la que se aplica, más rápido será el ritmo de transferencia de calor. Por ejemplo, cuanto mayor es la temperatura de una bolsa de calor, más rápido aumentará la temperatura de la piel de la zona del paciente que está en contacto con esa bolsa de calor. Si el agente del calentamiento, no, ¿le regresas por favor? Si el agente de calentamiento está solo unos pocos grados más caliente que el cuerpo del paciente, el calentamiento pues va a tardar mucho. Por el contrario, si la temperatura es mayor o es más grande, la transferencia de calor podría ser tan rápida que incluso podría pues quemar al paciente. Y como número 2, tenemos que los materiales con una conductividad térmica elevada transfieren el calor más rápidamente que aquellos con una conductividad térmica baja. Por ejemplo, los metales tienen una conductividad térmica alta, el agua tiene una conductividad térmica moderada y el aire tiene una conductividad térmica baja. Y bueno, por esta razón se coloca toallas o fundas que vayan a envolver a la bolsa que atrape el aire para, pues sí, o sea, para limitar la velocidad de transferencia entre una bolsa y el paciente. ¿Le das, por favor? Bueno, dado que el tejido graso subcutáneo muestra una conductividad térmica baja, también se comporta como un aislante, limitando la conducción de calor hacia o desde los tejidos más profundos. Bueno, como el metal muestra una conductividad térmica alta, se deben quitar las alhajas metálicas de cualquier zona que vaya a entrar en contacto con un agente térmico por conducción. Si no se quitan las alhajas metálicas, el calor se va a transferir con rapidez al metal y esto nos va a dar un riesgo mucho mayor de causar quemaduras en la piel que contacta con él. Bueno, el hielo consigue un enfriamiento más rápido que el agua, incluso a la misma temperatura, en parte porque tiene una conductividad térmica mayor que el agua, pero también por la cantidad de energía que se gasta en convertir el hielo en agua. También por eso es importante verificar la marca o el tipo de bolsa de frío que se está empleando, porque pues no se puede asumir que trabajan de la misma manera o que requieren el mismo tiempo o el mismo número de capas de aislamiento. Sí, muy bien. Entonces recuerden eso, que así como hay quemaduras por calor, hay quemaduras por frío y por eso es importante también valorar los tiempos de los agentes térmicos que utilizamos. Normalmente el calor se utiliza 20 minutos y el frío se utiliza 15 minutos. Entonces, cuando ustedes den una recomendación de termoterapia o de crioterapia, pues van a decirle al paciente los tiempos de aplicación del calor
así como la manera de prevenir las quemaduras. Habíamos visto que el calor normalmente no se pone directamente, sino sobre alguna toalla o frazada. ¿Continuamos? Bueno, cuanto más extensa sea el área del contacto entre el agente térmico y el paciente, pues mayor va a ser la transferencia total de calor. Por ejemplo, si se aplica una bolsa caliente a toda la espalda o si se sumerge al paciente hasta el cuello en una bañera de hidromasaje o en un tanque Hoover, la cantidad total de calor transferida va a ser mayor que si se aplica esta bolsa sobre una pequeña región de la pantorrilla. El ritmo de la temperatura, de aumento de la temperatura va a disminuir en proporción al grosor del tejido. Cuando un agente térmico va a estar en contacto con la piel del paciente, la temperatura de la piel es la que va más a aumentar y los tejidos más profundos son los que se ven progresivamente menos afectados. Mientras más profundo sea el tejido, menos va a cambiar su temperatura. Por eso los agentes térmicos conductivos son idóneos para el calentamiento o enfriamiento de tejidos superficiales, pero no se deberían utilizar cuando el objetivo es cambiar la temperatura de algún tejido más profundo. En la convección, la transferencia de calor por convección se va a producir como un resultado del contacto directo entre un medio circulante y otro material con diferente temperatura. A diferencia de la conducción, en la que pues hay un contacto constante entre el agente térmico estático y el paciente, en el calentamiento o el enfriamiento por convección, el agente térmico está en movimiento, de forma que partes nuevas del agente con la temperatura inicial entran continuamente en contacto con el cuerpo del paciente. Y pues como resultado, la transferencia de calor por convección transfiere más calor en el mismo periodo de tiempo que la transferencia de calor por conducción cuando se utiliza el mismo material y a la misma temperatura inicial. Por ejemplo, la inmersión en una bañera de hidromasaje va a elevar la temperatura de la piel del paciente más rápido que la inmersión en un recipiente con agua a la misma temperatura. Y cuanto más rápido se vaya a mover el agua, pues más alto va a ser el ritmo de transferencia de calor. Y pues las bañeras de hidromasaje y la fluidoterapia son las que transfieren calor por convección. La sangre circulante en el cuerpo también transfiere calor por convección para reducir los cambios locales en la temperatura del tejido. Por ejemplo, cuando se aplica un agente térmico sobre una zona del cuerpo y se produce un cambio local en la temperatura del tejido, pues la circulación mueve constantemente la sangre caliente fuera de la zona y lleva sangre más fría a la zona para pues volverla a la temperatura local a su valor normal. Y este enfriamiento local por convección va a reducir el impacto de los agentes de calentamiento superficial sobre la temperatura local del tejido. La vasodilatación aumenta el ritmo de la circulación y pues va aumentando el ritmo al cual la temperatura del tejido vuelve a los valores normales. Y pues la vasodilatación que ocurre en respuesta al calor va a proteger a los tejidos, reduciendo el riesgo de quemaduras. Y la circulación sanguínea va a ayudar a mantener la temperatura local en sus valores basales y el riesgo de una lesión térmica va a aumentar cuando haya algún trastorno en la circulación. Muy bien, entonces, nada más como un comentario, lo que es los efectos del calor. Recuerden para qué se utiliza el calor, ¿sí? Uno, pues el calor incrementa la tasa metabólica celular y por tanto, pues ayuda a la recuperación de los tejidos más rápidamente. La vasodilatación pues ayuda al drenaje de las sustancias que están extravasadas, que quedaron en el espacio intersticial y también ayuda a que lleguen nutrientes que van a ayudar a reparar la lesión. También recordemos en cuanto a
lo que es la conducción, la velocidad de conducción nerviosa, el calor aumenta la velocidad de conducción nerviosa y el frío disminuye la velocidad de conducción nerviosa, ¿sí? Entonces también, si estamos, por ejemplo, ¿ahí sí me oyen? Sí, doctora. Sí, doctor. Ah, bueno. Sí. Si estuviéramos, por ejemplo, en un paciente con túnel del carpo y aplicamos calor, el calor va a ayudar a que ese nervio conduzca los impulsos de una manera más rápida. Y si combinamos, por ejemplo, los medios físicos, por ejemplo, si ponemos ultrasonido, el ultrasonido va a ayudar a drenar el líquido que se acumula por debajo del ligamento carpiano. El calor va a ayudar a mejorar la velocidad de conducción nerviosa. Si juntamos lo que es la meconoterapia, pues los estiramientos van a abrir un poquito lo que es el canal, el túnel del carpo. Y si ponemos también láser, pues el láser también hay modalidades antiinflamatorias, analgésicas, y si también agregáramos por ahí, en caso de ser necesario, electroestimulación, pues hay tipos de electroestimulación que ayudan a mejorar lo que es pues la conducción del estímulo, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias combinadas, pues van a dar, por eso tenemos que primero plantear los objetivos para ver cuáles van a ser los medios físicos o de electroterapia que se van a utilizar. Entonces, a eso también se va a unar el masaje en caso de que el paciente esté operado, pues para poder despegar un poquito la cicatriz, etcétera. Entonces, pues ya depende de cada caso lo que vamos a utilizar, pero siempre en todas las modalidades de terapia el calor va a ser básico. Van a ser muy contados los casos en que no se utilice calor. ¿Como cuál? ¿Cuál creen? ¿Alguien? Si aumenta la tasa metabólica de las células, ¿en qué patología no lo pondrían? Ya lo habíamos mencionado. ¿En qué patología no queremos aumentar la nutrición celular? La tasa metabólica de reproducción celular. ¿Puede ser en el cáncer? Muy bien, exactamente. En el cáncer. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos calor en un tejido tumoral, pues entonces vamos a favorecer el crecimiento de ese tumor. Entonces, es por eso que tenemos que saber qué es lo que hace el calor, ¿verdad? No lo vamos a aplicar así nada más. O sea, tiene sus contraindicaciones. Otra, pues lo que ya mencionó su compañera, cosas metálicas. Si el paciente, por ejemplo, tuviera una placa de metal, pues inmediatamente por debajo del tejido, pues vamos a evitar también la aplicación de calor, ¿verdad? Entonces, pues por eso tenemos que poner atención en esos detallitos para saber cuándo sí, cuándo no. Cuándo no también cuando se acaba de producir la lesión, o sea, si acaba de haber un traumatismo, pues a lo mejor el vasodilatar pues no sería lo ideal porque a lo mejor habría más inflamación, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Bueno, en la transferencia de calor por conversión, esta va a implicar la conversión de una forma de energía no térmica, como la mecánica, la eléctrica o química, pero pues en calor. El ultrasonido, que es una forma mecánica de energía, se convierte en calor cuando se aplica a la intensidad suficiente sobre un tejido que absorbe ondas de ultrasonido. Este provoca la vibración de las moléculas en el tejido y generando una fricción entre las moléculas y consigue el aumento de la temperatura tisular.
Cuando se aplica la diatermia sobre el cuerpo, que es una forma de energía electromagnética, esta va a provocar la rotación de las moléculas polares. Ay, perdón. Perdón. Bueno, cuando se aplique la diatermia sobre el cuerpo, que pues como ya dije es una forma de energía electromagnética, esta va a provocar la rotación de las moléculas polares, que va a dar lugar a la fricción entre las moléculas y va a haber un aumento de la temperatura del tejido. Algunos tipos de bolsas de frío van a enfriar mediante la conversión del calor en energía química, y que pues al golpear estas bolsas de frío se va a iniciar una reacción química que va a extraer el calor de la bolsa y hace que se enfríen. La energía térmica se convierte en energía química para pues poder impulsar esta reacción. Uno de la diatermia y el ultrasonido van a calentar al paciente por conversión. Bueno, el calentamiento por conversión no se va a ver afectado por la temperatura del agente térmico. En la transferencia de calor por conversión, va a ver que el ritmo de la transferencia de calor va a depender de la potencia de la fuente de energía, y esta potencia del ultrasonido y la de la diatermia se va a medir normalmente en vatios, que es la cantidad de energía en julios producidos por segundo. Y pues los diferentes tipos de tejidos van a absorber formas de energía diferentes en un mayor o a menor medida, y por lo tanto no se van a calentar igual. En la transferencia de calor por conversión no exige que el contacto directo entre el agente térmico y el cuerpo, pero sin embargo sí se va a requerir que el material implicado en la intervención sea de un buen transmisor de este tipo de energía. Por ejemplo, se debe de utilizar gel, loción o agua para favorecer la transmisión entre el transductor ultrasónico y el paciente para transmitir el ultrasonido, porque el aire, el cual estaría de forma entre el transductor y la piel del paciente, este va a ser un mal transmisor del ultrasonido. En la radiación, el calentamiento por radiación va a implicar la transferencia directa de energía desde un material con una temperatura más elevada a otro con una temperatura inferior, sin necesidad de que haya contacto o la intervención de un medio. El ritmo de aumento de la temperatura causado por la radiación va a depender de la intensidad de la radiación, de los tamaños relativos de la fuente de radiación y la zona a tratar, de la distancia de la fuente a la zona de tratamiento y del ángulo de la fuente de radiación con respecto al eje de transmisión. En evaporación, para evaporarse y cambiar así de tejido líquido a gas o a vapor, va a tener un material que absorbe energía. Esta energía se absorbe en forma de calor, bien del mismo material o de un material adyacente, y esta va causando una disminución de la temperatura. Por ejemplo, cuando se calienta un pulverizador de crioevaporización, debido al calor de la piel del cuerpo, esta va a cambiar de su estado líquido a vapor a su temperatura específica de evaporación. Durante ese proceso, el pulverizador va a absorber calor, enfriando así la piel. La humedad del ambiente va a ser alta y la evaporación va a ser menor. La sudoración va a ser un mecanismo homeostático que sirve para enfriar el cuerpo cuando ésta está sobrecalentado, para ayudar a que la temperatura corporal vuelva a sus límites normales.
Y pues sigue el repaso del capítulo. Aquí nos menciona que los agentes térmicos van a transferir calor a los pacientes o de los pacientes por conducción, convección, conversión o radiación. Los materiales con calor específico más altos van a necesitar más energías para calentar que los materiales con un calor específico menor, y estos van a mantener la energía a una temperatura concreta. También los materiales de conducción térmica deben seleccionarse para que el ritmo de transmisión del calor sea eficaz y el riesgo de la lesión disminuye al añadir toallas y al retirar las alhajas. Y la convección transfiere más calor en el mismo periodo de tiempo de la transmitida que la transmitida por conducción. El ritmo de transferencia de calor va a guardar la relación con la velocidad de circulación del medio. La 5 es que el calentamiento por convección va a depender de la potencia de la fuente de energía más que de su temperatura, y no va a exigir que haya contacto directo entre el agente térmico y el cuerpo, siempre que el material interpuesto sea un buen transmisor de energía. Y el calentamiento por radiación va a depender de la intensidad, los tamaños relativos de la fuente de radiación y del área que se va a tratar, y de la distancia y el ángulo de aplicación de la radiación aplicada. Y sería todo de nuestra parte, doctora. Muy bien. Bueno, no olviden enviarme a mi correo las presentaciones. Y bueno, pues este capítulo a lo mejor es como un poquito, pues lo pueden asociar a que no es tanto como tema médico, pero pues realmente el calor es utilizado en una infinidad de patologías. Entonces, pues sí es importante saber cuáles son los mecanismos de transmisión del calor, cuánto es el tiempo, cuáles son los efectos, por qué se usa, cuál es su efecto en el tono muscular, en la elasticidad de los tejidos. Entonces, o sea, el por qué se usa, ¿sí? Que eso lo habíamos visto también en el primer capítulo, cuáles eran los efectos físicos, pero pues sí es importante que pues que le den a una repasadita. Es un tema sencillo realmente, o sea, se graban pues cómo son los métodos de transmisión del calor, cuál es el objetivo, qué efecto tienen los tejidos. Por ahí no había mencionado lo de la elasticidad, aumenta la elasticidad de los tejidos, por lo tanto favorece la movilidad. Y recordemos que también cuando vimos el capítulo de dolor la vez pasada, vimos que los estímulos táctiles y térmicos, compiten con las vías aferentes en las que se transmite el dolor a la médula. Entonces, de alguna manera, el estímulo térmico, por competición, también bloquea el estímulo doloroso, porque como se usan las vías posteriores de la médula, cuando esas vías están transmitiendo un estímulo táctil o un estímulo térmico, pues compiten con la transmisión del dolor. Entonces, de alguna manera también disminuye el dolor, ¿sí? Entonces, facilita la movilidad, disminuye el dolor para realizar la movilidad. Y pues bueno, básicamente, pues esos son los efectos del calor, que si los vemos, pues son muchísimos. Entonces continuamos el lunes. Y me dicen cuándo son los exámenes, por favor. Ya son la semana que entra. ¿Ya los finales? No, bueno, los parciales son la semana que entra y los finales son la semana que sigue. Dios mío. Bueno, no, pues entonces nos vemos el lunes, de todos modos, en clase, para ver si podemos terminar el tema. Sí, doctora.
Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctora. ¿Sí? Gracias.